Alrededor del cannabis se formó un mito que fue básicamente establecido por Estados Unidos. Entonces, si uno se da cuenta y si uno investiga un poco más la situación, tenemos un culpable con respecto a esta criminalización del cannabis que es netamente política. Entonces, la criminalización básicamente se debe a la ignorancia, y ese es un problema con el que debemos trabajar quienes estamos alrededor del cannabis, porque hay un sesgo cultural súper profundo, católico, un sesgo evangélico y también en general un sesgo cristiano que delega la culpa a algo que está fuera del control que uno tiene sobre sí mismo. Entonces, si hay algo de afuera que hace de alguna forma un cambio de mi personalidad o de mi identidad, es visto desde la perspectiva del cristianismo como algo malo o como algo que no debería ser tocado porque es un tabú. Los tabús en las sociedades son adecuados para poder evitar ciertos problemas sociales, pero en el caso de los tabúes con respecto a la medicina es muy importante deshacerse de estas creencias y más alrededor del cannabis. Porque si lo vemos en una perspectiva más amplia, el cannabis tiene 50.000 usos y se lo puede utilizar en 3 formas distintas: la parte médica, la parte cosmética y la parte industrial. Entonces tenemos 3 grandes capítulos que hace el cannabis y que pueden generar una gran producción económica y pueden desarrollar a muchos países a partir del desarrollo del cannabis. Es básicamente un miedo infundado por una cuestión política. Entonces, cuando es política es muy pública y toda la gente que está alrededor se ve afectada. Por lo tanto, es muy importante instruirse. Por ejemplo, en la cuestión médica es importante diferenciar qué es una adicción y qué es también una dependencia, ¿no? Cuando hablamos del consumo problemático del cannabis, que ese es el nombre técnico que se le da, estamos hablando de personas que han perdido en muchos aspectos la voluntad de vivir. Por el hecho de haber empezado a fumar desde demasiado jóvenes, no han podido lograr muchas cosas en su edad adulta. Se ha comprobado que las personas que consumieron cannabis antes de los 18 años tienen problemas en muchos aspectos en su vida adulta. Principalmente, uno de los factores que genera este problema es el síndrome amotivacional. Es decir, una sensación que te da de no querer hacer nada. Pero esto es por el abuso del consumo del cannabis recreativo. Ahí tenemos que ver que ese es uno de los 50.000 usos, pero los otros 49.999 están conectados con todo lo que sea de no fumarla. Entonces es una idea muy pequeña y restringirnos a algo tan chiquito como decir la droga maldita, como yo lo he escuchado en psiquiatras y en médicos que la abominan a la pobre planta, porque hay un desconocimiento absoluto. Y me parece que una de las cosas que necesitamos que se pueda reivindicar es que los médicos conozcan el cannabis en profundidad, porque dentro de nosotros mismos tenemos un sistema, es el sistema endocannabinoide, y los médicos deberían investigar. Mientras yo estoy vendiendo mis productos, me he encontrado que los médicos ignoran absolutamente todo del cannabis. Entonces el cannabis como tal, el cannabis fumado, es el que puede provocar una adicción. Pero el cannabis en aceite, porque es el aceite de CBD, ese no genera adicción, todo lo contrario. Se ha transformado en uno de las vitaminas y de los minerales como son los omega 3, los oligoelementos. El cannabis se ha transformado en uno de los transportadores a nosotros mismos de estos beneficios que tiene las sustancias internas que tiene el mismo cannabis como tal. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta es que uno de los usos, que es el fumado, es el que puede producir un tipo de adicción que sí existe, pero los otros enormes 49.000 y pico de usos no están vinculados con la parte adictiva. Hay que tomar en cuenta que en el cannabis todo es benéfico, incluido el THC, que muchas personas lo tienen demonizado. Nada que ver, el THC se lo utiliza de una forma muy puntual para trabajar con el cáncer y el dolor en enfermos terminales, por ejemplo. Cuando lo fumas tiene un efecto específico, cuando lo trabajas a nivel de aceite tiene otro tipo de efectos. Entonces es importante darse cuenta cómo lo vas a utilizar y para qué, cuáles son los fines con los que lo vas a hacer.